Saludos, saludos querida familia, la paz de Jesucristo sea con todos y todas en esta mañana del Señor, ya 24 del mes de mayo del año 2020. Seguimos ya en una cuarentena más flexibilizada y parece que todo está tratando de regresar a la normalidad. Y nosotros pues seguimos acá como Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo, llevando el mensaje y tratando de mantener, ¿verdad?, lo que sería nuestro programa semanal de presencial, ¿verdad?, a través de estos medios electrónicos. La Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo ha determinado, pues, por ahora, mantenerse así en aislamiento social todavía. Y estamos comenzando justo la semana próxima un tiempo de oración, de reflexión y un tiempo de discernimiento, porque sabemos que no se trata solamente de que nos digan que ya podemos ir a nuestros templos, sino que ante todo, ¿verdad?, explorar como comunidad, como pueblo del Señor, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que le conviene al pueblo del Señor en este tiempo pues tan confuso, donde requerimos mirar todas las partes y escuchar todas las voces, y por eso pues hemos determinado pues no comenzar aún. De todos modos, la iglesia sigue viva, la iglesia sigue presente, no nos hemos detenido ni un solo día desde el tiempo de la cuarentena, y aquí estamos en el nombre del Señor, eh, dándole gracias al Señor por todas sus bondades y dándole gracias al Señor por su presencia. Para aquellos que tengan sus Biblias, la lectura del día de hoy la vamos a tener en la epístola de Pablo a los tesalonicenses. Epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versos del 2 al 10. Y luego vamos a saltar del capítulo 3, del verso 6 al 10. Así que vamos a tener dos lecturas hoy. El tema de hoy es el pueblo de Tesalónica. El pueblo de Tesalónica. Estamos tratando de conectarnos por aquí con el hermano Freddy. Estábamos conectados y de repente parece que la señal en esta mañana está un poquito, pero vamos a tratar de conseguirlo a través de el teléfono y hablar con él a través de este medio. Así que vamos a llamarle. Y seguro ustedes lo escucharán por ahí. Vamos a ver si nos podemos conectar con el hermano Freddy. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 2 al 10, y del capítulo 3, versos del 6 al 10. Please leave your message for... No, Freddy, no te quiero dejar un mensaje en el día de hoy. Vamos a ver, intentarlo de nuevo. Como les decía, estamos atravesando un tiempo de transición. Sí. Ahora sí, Freddy. ¿Me oyes? Ajá. Alto y claro. Sí. Muy bien, muy bien. Buenos días, Dios te bendiga. Parece que hay problemas con la transmisión. Eso parece, pero ya te tenemos de vuelta aquí con nosotros. Eso es lo importante. Estamos aquí. Le estaba diciendo a los hermanos y hermanas que hoy vamos a estar hablando un poquito acerca del pueblo de Tesalónica. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versos del 2 al 10, y del capítulo 3, versos del 6 al 10. Si quieres saludar a nuestros hermanos y hermanas, pues puedes hacerlo allá. Estoy oyendo bajo el sonido.
puedes subir. Sí, claro que puedes saludar a los hermanos y hermanas ya. Sí. Bendiciones a los hermanos y hermanas en este día especial también, porque también recordamos en el calendario litúrgico, estamos recordando del Señor al cielo, ¿verdad? Culminando el ministerio público, y es motivo también de alegría, porque eso es cumplimiento de las escrituras y garantía de lo que el Señor prometió, ¿verdad? Desde los tiempos de los profetas hasta nuestros tiempos. Así que muchas bendiciones y felicidades, alegría, gozo en el Señor en este día. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar nuestra plática del día de hoy, Freddy. Sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tus bendiciones, porque en este día, Señor, podemos celebrar, Señor, eventos importantes para tenerlos en nuestras conciencias, en nuestras mentes y en nuestros corazones. También, Señor, te pedimos en esta mañana que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones a través de tu palabra, y que la misma, Señor, pueda ser encarnada, pueda ser transformadora en nuestras vidas para modificar, para cambiar nuestras conductas, para que estén alineadas conforme a tu voluntad, conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tu misericordia y tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Pues tengo mi Biblia por aquí ya lista. Si quieres que tenga la lectura de la mañana de hoy, puedo comenzar a leerla, Freddy. Sí, por favor. Amén. Yo creo que es lo que continúa, ¿verdad? Aparte de que estoy presentando a nuestro hermano pastor de la Iglesia Presbiteriana de Puerto Nuevo, Puerto Rico, a nuestro hermano y reverendo Richard Rojas Banucci, que precisamente nos va a tener la lectura de esta mañana. Amén, gracias, Freddy. Pues vamos a leer por aquí. Hoy voy a utilizar la Biblia textual. Es una Biblia, una de esas varias versiones que tenemos disponibles por allí. Esta me costó unos $8. Y es una Biblia que trata de mantener el sentido original de la traducción griega. Vamos a leer en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versos del 2 al 10, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con mucho gozo y con alegría. Amén. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones sin cesar, recordando delante del Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe y el trabajo del amor y la paciencia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo, hermanos amados por Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no fue a vosotros solo con palabras, sino también con poder y el Espíritu Santo, y con gran certidumbre, como sabéis cuáles fuimos con vosotros por amor de vosotros. Y vosotros llegasteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, hasta el punto de llegar vosotros a ser ejemplo para todos los que creen en Macedonia y en Acaya, porque desde vosotros ha resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar ha salido vuestra fe para con Dios, de modo que no tuvimos necesidad
de hablar más, porque ellos cuentan acerca de nosotros, qué clase de entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis desde los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y aguardar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y ahora vamos a leer en el capítulo 3, de los versos 6 hasta el verso 10, y leemos de la siguiente manera. Pero ahora, al regresar Timoteo de vosotros a nosotros, al traernos las buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y tribulación, fuimos consolados respecto a vosotros por causa de vuestra fe. Pues ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Pues qué acción de gracias podemos dar en retorno a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros, pidiendo insistentemente de noche y de día que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Esto es palabra de Dios. Amén. Reconocemos aquí en medio nuestro a Rey Fonseca. Dios te bendiga. A la hermana Iris González, que está con nosotros acompañándonos, y a una señora que conozco muy bien allá en la Cuesta Vieja, Zaida Luz. Banuchi, mami, bendiciones y buenos días para ti también. Freddy. Sí, en esta mañana pues estamos hablando del pueblo de Tesalónica, una ciudad muy importante, ¿verdad? Para aquel tiempo. Y hoy también es una ciudad que es una ciudad turística, histórica. Y que uno de los problemas que tiene es que precisamente no pueden hacer muchos trabajos arqueológicos porque ahí está la ciudad actual también, así que la desbaratarían. El momento histórico nos ubica en Tesalónica, una ciudad portuaria, fundada en el 315 a.C., al norte de la actual Grecia. Su nombre es en honor a la esposa, y esa es una de las teorías, ¿verdad? De la esposa del rey Casandro de Macedonia, Tesalonique. Tesalónica es una ciudad de origen helénico y de importancia estratégica y militar y comercial, y subordinada al Imperio Romano. El documento que estudiamos es uno atribuido a la autoría del apóstol Pablo alrededor del año 50 después de Cristo, y dirigida a la iglesia en Tesalónica. Podríamos estar ante la presencia, ¿verdad?, de estar considerando el documento más antiguo del Nuevo Testamento. Esta carta nos revela cómo se añadían comunidades a la fe de Jesucristo, comunidades que incluían personas judías y no judías. En el caso de Tesalónica, el apóstol Pablo revela el mensaje comenzando por visitar la sinagoga en la ciudad, donde expuso por medio de las escrituras los padecimientos de Cristo, su crucifixión y que era necesario su muerte y su resurrección de entre los muertos, y que Jesús era el Mesías. El mensaje fue creído por algunos de los judíos y de los griegos piadosos, un gran número, y mujeres nobles no pocas. Eso nos lo narra, nos lo cuenta Hechos 17 del 1 al 9. Muy importante esa lectura. La persecución
por parte de los judíos que no creyeron al mensaje del apóstol Pablo, no se dejó esperar. Organizaron turbas para alborotar al pueblo, acusando a creyentes en Jesús de trastornar el mundo y que iban en contra de los decretos de César, acusándolos ante las autoridades de predicar a Jesús como rey. El énfasis predominante de la iglesia primitiva era escatológico, aspecto de la doctrina cristiana sobre la última y definitiva intervención de Dios en la historia a través de Jesucristo. Desde el día del derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, había seguridad entre los creyentes que esa generación sería testigo del cumplimiento profético del juego universal que emitiría juicio para salvación. Así que ese es el entorno un poco histórico, lo que estaba ocurriendo y sobre la situación de relación política que vemos ahí, que era en ese momento Tesalónica estaba sujeto al Imperio Romano, que es exactamente a lo que estaba también sujeto el pueblo de Israel. O sea, que tenían unas condiciones similares y habían unas cosas, pero hay un elemento esencial, era el César, en este caso el emperador romano, que constituía una figura como si fuera un dios. Y ahí es donde hay los choques, y en esa fisura, en ese empate, es donde se utilizaban los argumentos para poder, y además, aparte de la influencia política de líderes religiosos, utilizaban para provocar la persecución y sobre todo más bien defendiendo sus intereses personales y no los intereses del ser humano como tal. ¿Algún comentario, hermano Richard? Sí, Freddy, tú mencionaste algo así rapidito y a mí me gustaría que nuestros hermanos y hermanas aclararles un poquito, quizás, ¿verdad? Ellos ya lo saben, pero siempre es bueno repasarlo. Y es que tú mencionaste que estamos ante uno de los documentos más antiguos del Nuevo Testamento y eso puede crear en nosotros cierta asombro, porque nosotros pensaríamos, pero si los evangelios son más antiguos que las cartas del apóstol Pablo, ¿por qué el hermano Freddy está trayendo a colación que este documento es más antiguo, uno de los más antiguos del Nuevo Testamento? Y en efecto, mis hermanos, esto es algo que descubrimos, ¿verdad? Y es un detalle más que tiene que ver con los estudios bíblicos más profundos. Pero yo quiero decirles que muchas de las cartas del apóstol Pablo fueron escritas antes de que los evangelios fueron redactados. Eso no significa que los eventos fueron primero, pero los evangelios se comenzaron a redactar a partir del año 70, luego de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos. Y muchas de estas cartas del apóstol Pablo se escribieron previo a esos años, y ya estaban pululando, porque acuérdense que desde el año 30 y pico, cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, ascendió a los cielos y los evangelios no estaban escritos todavía, los evangelios empezaron a ser redactados recopilando material oral. Las historias de Jesús comenzaron a ser recopiladas por los apóstoles y seguidores en papiros antiguos, ¿verdad? Y esos son lo que hoy día nosotros llamamos los evangelios sinópticos. El primero que se redacta es Marcos, ¿verdad? Luego Mateo, Lucas y Hechos. Lucas y Hechos es una misma obra. Pero mientras se redactaban los evangelios, ya las cartas del apóstol Pablo estaban corriendo por algunos lugares donde las iglesias ya se estaban formando. Para darles una idea, el libro de Apocalipsis se viene a escribir ya para el año casi 90 o 100 después de nuestro Señor Jesucristo. Así que pasaron unos 60 años desde la ascensión de nuestro Señor Jesús. Por eso ese detalle
que el apóstol, ¿verdad?, escribe estas cartas y son a veces antiguas, ¿verdad?, y algunas hasta más antiguas que otros escritos de la Biblia que nosotros consideraríamos que son más viejos. En efecto, los eventos pasaron antes, lo que pasó en los evangelios pasó antes, pero estas cartas se redactaron con un tiempo de prioridad. Lo otro que Freddy menciona, el hermano Freddy menciona, que es muy importante tener bien presente, es que el dominio de Roma en todo ese Oriente Medio llegaba hasta España, mis hermanos. El dominio de Roma era un imperio vasto, gigantesco, y esa fue precisamente la causa de que colapsa, porque era tan y tan grande que no pudo dominar tanta vastedad de territorio, y los enemigos empezaron a dividir y buscar las áreas débiles de este imperio. Y ese elemento, ¿verdad?, está bien presente porque Roma era muy celosa con sus ciudades, sobre todo en ciudades como Tesalónica, que estaban en la costa y había intercambio comercial y también era estrategia, ¿verdad?, militar para ello. En ese sentido, estamos hablando de una ciudad donde hay una fuerte presencia de los romanos y donde una iglesia cristiana está tratando de formarse y levantarse, y de eso es lo que estamos tratando de hablar en la mañana de hoy. Una iglesia cristiana que profesa a un Dios monoteísta, ¿verdad?, que es único, que es uno solo, en una ciudad donde las personas en general eran politeístas y confesaban otros credos, entre ellos el culto al emperador, que era parte de la religiosidad del mundo romano. Gracias, hermano Richard, por esa orientación, porque ahí precisamente hace un tiempo vi a alguien que estaba hablando sobre esas cuestiones de cuándo salieron unos escritos y cuándo otros. Para yo creo que es una orientación importante saber ese dato, ¿verdad? Porque eso muchas veces crea confusión, porque como que hay en la mente hay algo intuitivo en la gente, o una percepción de que como que los libros se iban escribiendo según iban ocurriendo las cosas. Y pues no es de esa manera. Lo mismo ocurrió también con los libros del Antiguo Testamento. Claro. No es hasta después de la que regresan de Babilonia, del exilio, que se empiezan a Esdras, creo que es el que se da la tarea de empezar a recopilar, porque lo importante de esto es que estos documentos son esenciales y son el legado hacia las generaciones futuras, ¿no? Correcto. Pero hay que verlo dentro de la perspectiva, ¿verdad?, histórica de lo que realmente. Imagínense en ese tiempo una iglesia que se reúne en las casas con pocos recursos y demás, pues era bien difícil que tuvieran todas esas cosas, y en aquel tiempo no había la imprenta. Correcto. En el tiempo de Babilonia lo que escribían era en tablas de barro. Correcto. Luego viene el papiro y todas estas cosas que no siempre hubo el internet. Claro. No estamos, las circunstancias y las situaciones de hoy no son las mismas. Correcto. De hace algún tiempo. Correcto. Así, pero en esencia los problemas han sido los mismos. Porque hoy también ocurre, si vamos a documentar la pandemia de estos tiempos, hay un montón de cosas que están ocurriendo en este momento que no lo podemos ver y que probablemente requieren una investigación que tardará muchos años, y por eso es correcto. Pues pasamos estas situaciones. Ahora hay una responsabilidad lo importante es que esas generaciones cumplieron con una labor bien importante, a quien tenemos que agradecerle también todo eso, ¿verdad?, ante Dios, ¿verdad? Como dice Pablo, me gusta cómo habla. Estoy tratando de aprender esa manera que Pablo habla, porque vamos a tocar en este proceso. La iglesia de Tesalónica y sus características, esta para mí es una carta, yo le llamaría una carta de amor,
totalmente, ¿no? Una carta de amor, porque esa sinergia, como se habla hoy, ¿verdad? Esa sinergia, esa empatía, ese amalgamamiento que se dio entre Pablo y sus colaboradores, ¿verdad? Y la iglesia de Tesalónica es extraordinaria. Es más, yo estoy hablando de esto como algo, como un modelo, pero cuando hablo de modelo no estoy hablando de algo que se hizo ideal. Esta es una historia real, una historia de amor real. Así que las características de esa iglesia, de la iglesia de Tesalónica, Tesalónica tenía una iglesia que había encarnado la fe en Jesucristo. Sus acciones iban de acuerdo a lo que creían. Su trabajo era el resultado de su amor y constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Ejercía la fe, la esperanza y el amor en una vida cristiana. Eran fieles al Señor. La vida cristiana consiste en vivir unidos a Dios con el Señor Jesús, completamente dedicados a Dios, amándose los unos a los otros. De esa manera es que ella puede resumir un poco esto, y creo que es extraordinario lo que ocurre, porque ese es, a pesar de las circunstancias, yo no tengo la menor duda que el grado máximo de felicidad se daba en esa iglesia de Tesalónica por la coherencia entre lo que creían y lo que hacían. Eran totalmente sanos. Su sanidad mental, física y eso creo que estaba al 100. ¿Algún comentario, Richard? Sí, cuando estaba leyendo precisamente la carta, y vuelvo a recalcar que esto es una carta, mis hermanos, es distinto a lo que es un evangelio, es distinto a lo que es un libro del Nuevo Testamento. Las cartas, las epístolas también es otra palabra que se utiliza, son eso, son escritos que se hacían en papiro y se enviaban a estas comunidades de fe del puño y letra del apóstol Pablo para que tuviese, ¿verdad? Un comunicado y por lo menos una esperanza de fe. Y como tú dices, lo que refleja esta carta, la emoción con la que el apóstol Pablo escribe, refleja que esta es una comunidad de fe vibrante, una comunidad de fe que ha abrazado la fe con alegría, con gozo, en medio de circunstancias adversas. Porque obviamente ustedes sabrán que en un lugar donde se hace culto al emperador, donde hay culto, ¿verdad?, a otras cosas, declarar a Jesús Señor y emperador de la vida, pues también corría sus riesgos y tenía un peso, ¿verdad? Pero a pesar de ello, tal parece que esta gente tenía una fe viva y estaban determinados a no permitir que esas circunstancias externas que tanto a ellos como a nosotros, ¿verdad?, determinan nuestros estados de ánimo, determinan nuestra fe, nuestra misión a veces se ve limitada porque pues le tenemos miedo a las circunstancias que están pasando o las cosas que nos dicen que no debemos hacer, ¿verdad? Porque a veces, aún en Puerto Rico, ¿verdad? En el Puerto Rico del siglo XXI, nosotros pensaríamos que hay un total distanciamiento entre lo que es la influencia política de lo que es la iglesia y la evangelización, y hoy día nosotros sabemos que no, que esa realidad está presente y que una y la otra están en diálogo en algunos sectores, y en ese sentido, los hermanos en Tesalónica sabían cómo manifestar el nombre de Jesucristo, pese que estaban nadando en aguas contrarias, si lo quieren llamar de alguna forma, y ese gozo se ve reflejado en esa carta. A mí me gusta mucho, Freddy, el tono y la alegría que producen el apóstol Pablo los hermanos de Tesalónica. Amén. Tenemos también que ese pueblo de Dios, hay una afirmación interesante del apóstol Pablo que afirma la elección de Dios por el pueblo de Tesalónica, un pueblo que incluía a judíos y a griegos. O sea, que ahí se va dando ya la situación donde dos pueblos
se unen en uno solo, el pueblo judío y lo que le llamaban los judíos ¿cómo se llama? Los gentiles. Los gentiles, sí. Así que, y aquí pues, esta afirmación es importante porque no fueron los tesalonicenses, ¿verdad? Los de la iglesia de Tesalónica que eligieron a Dios, sino que Dios eligió al pueblo de Tesalónica, y esa afirmación es importante. Sí, sí. Y eso mismo, ¿verdad? Si lo aplicamos a nuestra vida, es que Dios nos eligió, y es ahí es donde se manifiesta la gracia de Dios, porque Dios nos eligió. Ese es un misterio, y ese misterio se explica en esa gracia. Esa gracia se derrama en el pueblo de Tesalónica. Correcto. Por otro lado, el mensaje de Dios está sustentado por el poder del Espíritu Santo. El mensaje del Señor llega a los tesalonicenses fundamentado en el amor de Dios a los tesalonicenses, y los tesalonicenses eran el objeto real del amor de Dios. Amén. Eran los tesalonicenses. Ese es un principio fundamental, que en términos filosóficos, pues, por ejemplo, Kant habla de que el ser humano es un fin en sí mismo, no es un medio. Así que esto es obviamente, se ve que se saca, ¿verdad? Y se está entrañado ahí de que la razón de ser es la persona. La persona no es un objeto de explotación, sino que es en sí mismo, es un fin. O sea, Pablo dice, yo no fui de donde ustedes por otra cosa, yo fui por amor, pero fue por amor a ustedes y por el bien a ustedes. Todo se explica en el ser humano. No sé si tienes algún comentario por ahí. Salvo que es fantástico escuchar que nosotros también somos el objeto de ese amor. Lo que esto quiere decir, mi hermano, esa expresión de que somos el objeto, o que los tesalonicenses son el objeto del amor de Dios, es que Dios desde la altura, desde el cielo, ¿verdad? Mira de manera cercana a esta comunidad de fe y la ama. Es decir, Dios derrama sobre ellos su espíritu, su gozo, su presencia, y esto hace, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo está tratando de plantear o de decir en otras palabras. Ellos han sido elegidos por Dios para ser amados por el Señor. Y ese principio bíblico es fundamental, bien importante en la vida cristiana para nosotros también, porque parte de la soberanía de Dios. Dios, en su eterna soberanía, en su radical libertad, se determinó a sí mismo a amar a aquellos a quienes Él quiere amar. Y en este caso, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que lo que ellos están viviendo, esa sensación, hay un teólogo de nombre Schleiermacher. Schleiermacher decía que nosotros experimentamos, él decía en alemán, el Gefühl. Y el Gefühl de Dios lo que trata de ser es más que una emoción. Porque si usted sabe, las emociones humanas suben y bajan y son pasajeras después de un tiempo, pero él dice que no, que nosotros lo que experimentamos a través de la gracia es un sentimiento profundo que Dios pone en nosotros, validando de que Dios está presente con nosotros y dentro de nosotros. Y yo creo que lo que Pablo está diciendo es que eso que ellos están experimentando, como eso que tú y yo experimentamos en ocasiones que decimos, me siento bien, me siento lleno de alegría, y aún en los momentos difíciles decimos, siento una fuerza que me mantienen de pie, pues se suscribe, ¿verdad? Eso tenemos que decir que no viene de nosotros, eso viene directamente del cielo, es parte de la gracia de Dios que se derrama en su pueblo. Freddy. Amén. Por otro lado, el apóstol Pablo también nos trae un testimonio acerca ¿verdad? Nos testifica de lo que es la iglesia de Tesalónica, donde los pone como que son unos imitadores. Cuando se habla de imitadores, está hablando en la palabra correcta, porque imitar lo bueno es lo correcto. Lo malo es
imitar lo que es malo. Entonces son imitadores del apóstol Pablo y de aquellos que le acompañaron, ¿verdad? Sus colaboradores y obviamente del Señor Jesucristo, porque Pablo responde al señorío de Jesús. O sea que la iglesia de Tesalónica hace visible ese amor de Dios, que de tal manera que el mismo apóstol testifica acerca de que son personas auténticas. En este caso, el sentido de imitación no es superficial, sino que lo certifica como que son auténticos, porque el principio es el mismo. Y vamos a ir verlo en los siguientes cosas que estamos tocando, ¿no? Primero, la iglesia de Tesalónica recibe el mensaje de salvación en medio de grandes dificultades, de aflicciones y de vicisitudes, pero fue recibido con gozo, con alegría del Espíritu Santo. Esto lo que me trae a mí a consideración es la misma conducta del Señor Jesucristo, donde se enfrenta ante la persecución, ante el vituperio, las vicisitudes, el insulto, todo lo inimaginable de que un ser humano puede hacer en contra de otro, pero que a pesar de eso se mantiene en un propósito de lograr la salvación del ser humano. Aquí lo que podemos ver es, a pesar de las dificultades, hay un propósito de vida y hay un personaje, una persona que es el Espíritu Santo, que es la que está motivando continuamente y acompañando a ese grupo, que es lo que explica el gozo y la alegría a pesar de las dificultades y las aflicciones y las vicisitudes. O sea, muchas veces nosotros pensamos que personas que están en situaciones difíciles no pueden recibir un mensaje del Señor porque son dificultades, pero es que esto no depende del mensajero en este caso, depende de la operación de Dios en el corazón del ser humano. El elemento principal es el mensaje, que es el que siembra, pero el crecimiento lo da Dios a través del Espíritu Santo. Y podemos también, nos lleva a un tema, ¿verdad? Que es lo que, además de ser unos imitadores, o sea, ser auténticos discípulos del Señor, se convierten también en ejemplo en las regiones de Macedonia y de Acaya, aquellos que habían creído, o sea, que habían, me recuerdo aquí el texto ese que se habla con una nube de testigos, es todo aquello que rodea incluso a regiones como Macedonia y Acaya, ¿verdad? Tesalónica era la capital, ¿verdad? de Macedonia. Por los creyentes que había en Macedonia y Acaya, y en todo lugar que se había extendido la fe por su divulgación de la palabra del Señor, por los tesalonicenses. O sea que los tesalonicenses se convirtieron, como dice Pablo, en imitadores, porque ellos empezaron también a llevar ese mensaje, a llevar el testimonio y hablar de lo que Dios había hecho en sus vidas. Así que también son ejemplos en su comunidad y más allá de la comunidad. Y eso, ¿cuál es el rebote? Vamos a decir. Nos dicen también que la gente entonces empezaba a hablar de ellos, de la iglesia de Tesalónica, de los hermanos de Tesalónica, porque me hablaban de su vivencia y cómo se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Una conversión para esperar del cielo al Señor Jesús,
al Hijo de Dios, el cual el Padre le levantó de entre los muertos, y quien nos libera de la ira venidera. O sea, que ese era el mensaje de ellos. Además de la vivencia, había una palabra que es auténtica y ha traído hasta este tiempo ese mensaje, que esperamos a Jesús desde los cielos. Hoy estamos hablando de la ascensión de Jesús, celebramos eso. Pero que los ángeles, y aquí traemos los personajes que aparecen también en la resurrección y aparecen también en el tiempo de María, con los ángeles que le dicen varones galileos que están viendo al cielo. Este Jesús que han visto subir, también lo van a ver venir de nuevo. O sea, que esa promesa es esencial en el pueblo de Dios. O sea, que ellos manifestaban esa esperanza. Aparte de que en ese tiempo era bien palpable que creían que esa generación iban a ser testigos del retorno de la segunda venida de Jesús. Y lo otro es el poderoso testimonio de la resurrección entre los muertos. Estos dos elementos que son para nosotros externos, pero que es una vivencia como es la resurrección y es el retorno de Jesús, son el tema es cómo integramos esas dos verdades en nuestra vida, de manera que podamos actuar en línea, alineados con esas dos grandes verdades. Muchas veces nosotros eso lo tenemos como historia, pero eso no es historia, eso es vivencia actual. Cristo vive, eso es lo que decía ¿cómo se llama? El cántico de la canción de hoy, el himno que cantamos. Él vive, Cristo vive, y Cristo vive en mí, y el Padre, y estamos esperando que vuelva, Jesús vuelva. ¿Cuándo va a venir? Eso solo lo sabe el Padre, pero esa es la esperanza. Ahora, distinto a aquellos tiempos que se esperaba que fuera en esa generación, lo que sí nosotros podemos entender de todo es que esa es una verdad que va a ocurrir, pero que no depende del ser humano, pero que eso nos inspira y nos motiva a diario. Lo importante también de ese tiempo venidero es que tenemos la garantía que el bien va a vencer contra el mal. Amén. Así como venció Jesús en la cruz, que la muerte no lo supo detener, la verdad va a prevalecer sobre la mentira. Amén. ¿Algún comentario, Rick? Sí, hay un comentario que tú haces que es crucial en este voltear de las cabezas y de las miradas de los ciudadanos de Tesalónica hacia este puñado de cristianos que pueden ser pocos en relación a la vastedad de lo que es una ciudad cosmopolita, una ciudad donde hay tanto movimiento, donde hay tanto turismo, intercambio, comercio, pero este puñado de cristianos tiene algo en ellos que hace voltear la mirada de los demás, y en efecto lo que el apóstol Pablo está afirmando es que el don que ellos están dando a Tesalónica, a la ciudad, a los demás, es el don de la imitación de Jesucristo. Cuando ellos imitan, cuando ellos encarnan a Jesucristo, del mismo modo que Jesús encarnó al Padre, ¿verdad? Y nos mostró el camino al Padre, nosotros encarnamos e imitamos a Jesús, y esa imitación de Jesús se convierte para ti y para mí que me estás escuchando en un testimonio visible de un Dios invisible. Y aun cuando las personas no pueden ver a Dios con sus ojos, ¿verdad? O Dios es un concepto abstracto, el hecho de que Dios transforme nuestras vidas, si nosotros cambiemos. Aquí se habla de que los tesalonicenses, uno de los cambios radicales es que ellos adoraban a los ídolos falsos y dejaron atrás
ese culto a los dioses paganos y se convirtieron, ¿verdad?, precisamente al Dios verdadero. Y ese cambio radical que nadie estaba dispuesto a hacer o que no era común en la comunidad de Tesalónica es lo que hace precisamente que Dios se haga vivo, que Dios, esa expresión que Freddy afirma y dice que Cristo está vivo, pues sí, Cristo se hace vivo y se hace vivo a través del testimonio de la iglesia. Por eso es tan importante que nosotros como pueblo del Señor cuidemos, velemos, celemos este testimonio, aun cuando seamos una iglesia imperfecta, porque no somos y ni existe, mi hermano, no existe una iglesia perfecta. Hay gente que se va de una iglesia para otra diciendo es que aquella iglesia no era perfecta. Pues cuando te vayas a la próxima iglesia vas a descubrir después de algún tiempo, cuando pase la luna de miel, que no existen pastores perfectos, no existen pastoras perfectas, no existen iglesias perfectas. Lo que existe son hombres y mujeres que en su imperfección desean ser fieles al testimonio y a la imitación de Jesucristo. Y en ese proceso de imitación nos vamos a caer, nos vamos a levantar, pero lo que brillará siempre es esa gracia de Dios a través de nuestras vidas que se refleja en los demás. Y lo que el apóstol Pablo dice que Dios lo que está reflejando es que aun cuando todos los demás puedan estar quejándose continuamente de que las cosas están malas, que el Imperio Romano les tiene la bota puesta encima, ellos viven con gozo su vida de fe y ya no necesitan clamar a los dioses falsos de ese imperio, de ese tiempo. Así que eso es lo que está detrás de todo esto y eso produce en el apóstol Pablo un gran gozo y una alegría. Freddy. Amén. El cuidado de la iglesia de Tesalónica. Fíjese que Pablo, el apóstol Pablo y Silas salieron de noche huyendo de Tesalónica por la persecución de los judíos no creyentes en Jesús y se dirigieron a Berea y luego a predicar y ser perseguidos ahí en Berea. ¿Por quiénes? Por los mismos que se habían enterado de Tesalónica, porque en Berea los habían recibido bien, pero ellos siguieron en la persecución. Los judíos persiguieron, ¿verdad?, de Tesalónica a los que estaban en Berea. Luego se dirigen a Atenas, se dirige Pablo a Atenas, Silas y Timoteo permanecieron en Berea. Pues posteriormente, de allá de Atenas, pues llaman a Timoteo porque desea, porque no podía Pablo volver a Tesalónica por una serie de dificultades, porque su deseo era volver a Tesalónica para cuidarlos, como el agricultor cuida sus plantas. Amén. Envió entonces a un colaborador, a Timoteo. Aquí vemos el trabajo de equipo que se tiene, ¿verdad? Eso es importante que lo veamos. Claro. Hay un trabajo de Pablo, no es el ¿cómo se llama? El hombre que dirige la orquesta y toca los instrumentos, porque tenía un equipo de trabajo y dentro de esto era Timoteo, que lo envía a Tesalónica y regresa con noticias de los tesalonicenses, con buenas noticias. O sea, ¿cuál era la preocupación de Pablo? Que se perdiera el trabajo que se había hecho. O sea, como le digo, como el agricultor que está pendiente de lo que siembra, ¿verdad? Y le da mantenimiento. Pues así Pablo tenía ese mismo sentido, ahora le damos ya ese sentido pastoral de que es el cuidado. La noticia era que Tesalónica era una iglesia de fe firme, llena de amor y de recuerdos cariñosos hacia Pablo y sus colaboradores, y deseos y manifestando un deseo grande de verlos nuevamente, lo que era un deseo recíproco, así lo expresa el apóstol Pablo, que también ellos querían verlos. Así que vemos ahí que el crecimiento de la iglesia no se da en circunstancias favorables, sino dentro de la dificultad. Las acciones y gracias y consuelo. Fíjense que la alegría que expresa la carta es de saber que la iglesia está firme en la fe. Constituía
vida y motivo de acción de gracias a Dios por la iglesia de Tesalónica. Ese era el premio que Pablo sentía en su corazón, de ver cómo Dios actuaba en medio del pueblo de tesalonicense. Esa era su gran alegría. Esto en medio de la gran necesidad y aflicción, que también fíjense que eso le pasaba a los tesalonicenses y le pasaba también a Pablo y a su equipo de trabajo. No había situaciones fáciles y sencillas, que es lo que nosotros muchas veces nos desviamos, y esto más bien como que es motivación para continuar, porque dentro de eso uno ve la acción de Dios, ve el Espíritu Santo de Dios trabajando, viendo que el reino de Dios se acerca. Eso es lo que la iglesia predica, un reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia predica y tiene esa misión Amén. de predicar el reino de Dios, el cual esperamos. Amén. Así que lo otro es la petición insistente de verlos nuevamente, ¿verdad? De Pablo, verlos nuevamente y completar lo que falte de su fe. Fíjense que no era para vanagloriarse e ir a ¿cómo se llama? A recoger algún fruto de tipo personal, sino con la intención de completar lo que falte de la fe. Y eso a mí, ese texto me llama la atención, porque la verdad que nosotros, por muy completos que podamos estar, entre comillas, siempre nos falta algo, porque estamos en construcción, nuestra vida es de crecimiento. No hay una etapa donde podamos decir aquí llegamos al máximo, aquí ya no podemos seguir haciendo más nada, sino que el apóstol tenía siempre algo que dice para verlos y para completar lo que falte de su fe. Tú como pastor, Richard, creo que eso te debe de tocar muy de cerca. Claro. Cierto es, porque es que no hay un final en esta escuelita de la fe. Yo creo que el discipulado dura toda la vida hasta el momento cuando hagamos la transición a la nueva Jerusalén, a la ciudad celestial, cuando muramos. Aún la muerte tiene algo que enseñarnos. Vivimos aprendiendo, vivimos en eterno discipulado a los pies del Maestro, aprendiendo lo que el Señor tenga que mostrarnos. Y yo creo que ahí es donde está la raíz de nuestra madurez cristiana, en nuestra actitud a recibir, a entender que todavía nos faltan piezas en este rompecabezas de la vida, a descubrirnos como personas que sí sabemos muchas cosas, sí entendemos muchas cosas, pero hay otras que aún no nos han sido reveladas y que las aprenderemos con el paso del tiempo. Y eso es precisamente, ¿verdad?, una actitud correcta, es una actitud valiente también y muy saludable. Yo creo que es muy saludable que nosotros aprendamos a aprender. Cada domingo, cada escuela bíblica, cada sermón, mis hermanos, yo estoy hablando de 22 años de pastorado, más súmele todos los años de seminario, más súmele todos los años de líder de jóvenes, más súmele todos los años de líder de iglesia, y todavía yo siento que cada día aprendo algo nuevo de la palabra del Señor, de la vida espiritual. O sea, es una realidad y es bueno, y debemos celebrar que todavía Dios nos puede sorprender de muchas maneras, Freddy. Sí, es interesante la situación en que estamos viviendo, la situación de distanciamiento, pero que socialmente nos mantenemos. La evidencia es lo que estamos haciendo hoy. Nos mantenemos en contacto, y creo que yo creo que tiene que haber habido un crecimiento en este tiempo de reflexión, pero también podemos tener la esperanza
de salir de esta circunstancia, así como Pablo se había separado de los hermanos en Tesalónica, nosotros podemos decir que el virus nos ha separado y otras cosas aparte del virus. Claro. También oramos para que tengamos buenas noticias de fortalecimiento de nuestra fe. Amén. Y completemos lo que nos falta de ella cuando nos volvamos a encontrar y continuemos adorando al Señor. Gloria a Dios. Así que palabras finales es que el Señor nos complete, que nos podamos ver y nos complete nuestra fe, que podamos seguir creciendo. Creo que esta es una de las cosas que podemos anhelar para ir vivir la vida cristiana que maravillosamente podemos tener testimonio a través de este documento que hemos considerado en esta mañana. Amén. Que Dios bendiga a los hermanos y hermanas, que Dios bendiga a Puerto Rico, Dios bendiga al mundo. Que así sea, Freddy. Hermanos y hermanas que nos han escuchado en este día, gracias por acompañarnos y como exhortación final, miremos con alegría el ejemplo de estos hermanos mayores en la fe de Tesalónica. Ya ellos no están entre medio nuestro, pero han dejado su testimonio como un recordatorio que la obra del Señor a través de nosotros permanece. Y no importa, mis hermanos, cuántas décadas, siglos puedan pasar, lo que el Señor ha sembrado a través de nuestras vidas y a través de la comunidad de fe permanecerá. Lo que es del Señor permanece y prevalece. Así que debemos ocuparnos hoy en estos tiempos de tantos desafíos para sembrar y para cultivar un testimonio permanente que sea recordado como un modo de haber encarnado a Jesús, a Dios en medio de las circunstancias difíciles que está viviendo Puerto Rico. Y esto se puede hacer de la manera, ¿verdad?, que el apóstol Pablo está afirmando en la vida de estos creyentes. Aun cuando están enfrentando tribulaciones, aflicciones en su vida, ellos han sabido vivir y abrazar la fe, sabiendo que en ella hay esperanza. Y la esperanza, mis hermanos, no defrauda. Compartamos esta esperanza. Este tiempo terminará y regresaremos, Dios mediante, en algún momento, ¿verdad?, a nuestras vidas típicas, y no podemos bajo ninguna circunstancia olvidar las lecciones que hemos aprendido en estos días de cuarentena, como tampoco debemos olvidar el ejemplo vivo que el apóstol Pablo vio en los hermanos de Tesalónica. Así que ese sea nuestro mensaje para el día de hoy. Llevemos eso con alegría y no se olvide, mis hermanos, como un anuncio que quiero compartirles, que hoy a las 11 de la mañana tenemos nuestro culto de adoración. Así que puede conectarse más adelante. Gracias por estar con nosotros. Que Dios me los bendiga, Dios los guarde y que el Espíritu Santo siga morando en vosotros y haciendo tantas obras lindas como todas las que Dios quiere hacer en medio de esta humanidad. Gracias a ti, Freddy. Bueno, dice por aquí Diana, lluvias de bendiciones para ambos. Nos dieron un banquete de la palabra de Dios. Damari dice, gracias, hermano Freddy, pastor, por tu preparación para esta reflexión tan hermosa. Gracias a ustedes por recibirla. Yo creo que lo hacemos con mucho cariño y mucho amor, y una tacita de café para ayudarnos a mantenernos despiertos. ¿Verdad que sí, Freddy? Amén. Dios me lo bendiga. Un abrazo y que la gracia de Jesucristo sea con ustedes. Para adelante, en el nombre del Señor Jesús, para atrás ni para coger impulso. Los dejo con nuestra presentación y que Dios les bendiga hoy y siempre.
Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí.